Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conmigo una vez más para el repaso de la lección de la clase de primarios, lección número 6. Como pueden ver, estamos en un lugar muy diferente, sí. Andamos tomando unos días de vacaciones, andamos acá por el estado de Utah, andamos exactamente en el campamento de Zion. Es un lugar precioso, así que andamos descansando por acá, pero aún estando acá y estando de vacaciones, no me olvido de mis niños, no me olvido de ustedes. Así que aquí les voy a contar la historia nuevamente, y como saben, sí, estaremos iniciando con una historia de este libro, Cuéntame una historia. Y el título de la historia dice Reunidos por una cebolla. Debo confesar que esta historia, a pesar de que nosotros teníamos cuando estaba yo chica, 3 de los 5 tomos de estos libros, esta historia nunca la había escuchado y me pareció muy interesante ahora que la estaba estudiando en estos días, así que decidí contarles esta historia, Reunidos por una cebolla. Y nos relata la historia. Dice que en los tiempos de antes, cuando los estados del oeste aquí en Estados Unidos estaban formándose, estaban creciendo, dice que había cierto grupo de personas que trabajaban bastante y eran los ministros del evangelio, las personas que andaban dando a conocer, los que andaban compartiendo las cosas de Dios. La verdad es que trabajaban bastante. Se recuerdan que en aquellos tiempos no había carros, o tal vez solamente los ricos eran los que tenían. La verdad no dice la historia en qué años eran, así que dice que ellos tenían que andar a caballo, los que no tenían caballo pues tenían que andar a pie. Así que nos relata la historia de un hombre llamado Matthew, que dice que él tenía 12 hijos, así que él se la pasaba todo el año súper ocupado. Así que dice que a él le tocaba por los lugares donde a él le tocaba ir. Dice que en el año la verdad se la pasaba muy ocupado, estaba muy cansado. Dice, pero que aún así él con alegría iba y compartía el evangelio a las demás personas, daba a conocer el amor de Dios a las demás personas. Así que dice que en cierta ocasión, antes de salir, porque él se iba por semanas, a veces por meses, así que dice que en cierta ocasión, antes de irse de su casa, a su hijo más grande llamado Juan le encargó él un trabajo específico para que realizara. Cuando él regresara, obviamente quería que esto estuviera hecho, ¿verdad? Así que dice que pasó el tiempo, pasaron meses y al fin el señor Matthew regresó, y que cuando llega a su casa se da cuenta que su hijo Juan no había terminado el trabajo que se le había encomendado. Así que dice que el señor Matthew se enojó bastante. Ustedes saben que las personas del tiempo de antes, eran otra cosa lo que somos los papás ahora. Ahora a veces simplemente regañamos a nuestros hijos. ¿Por qué no hiciste esto? Empezamos a renegar o así. Pero en el tiempo de antes, si algo te mandaban, era porque lo tenías que hacer, no era opcional, no era para que estuvieras renegando. Así que dice que el señor Matthew se enojó bastante. Así que obviamente Juan tuvo una regañada bastante fuerte, pero si algo le molestaba bastante a Juan, y ya creyéndose grande, era que su papá lo golpeara, le pegara. Ustedes saben, yo no sé, niños, yo sé que aquí no les ha tocado mucho eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sí crecí, donde sí me daban mis buenos cintarazos, o con un varejón, o a veces con lo que se encontrara. Y eso que ya mi mamá estaba ya un poco más civilizada, se puede decir, pero sí, en el tiempo de antes los padres pegaban, y pegaban bastante duro. Así que a Juan recibió su castigo. No dice la historia con qué lo golpeó su papá, pero sí dice que le dio su buena tunda, como decimos, ¿no? Así que él, sintiéndose, como les digo, sintiéndose ya grande,
él decidió en su corazón que se iba a ir de su casa. Eran 12 hermanos, pero él tenía una hermana con la que se llevaba mucho, la quería mucho y era una muchacha llamada Elsa. Elsa también quería mucho a Juan, ellos eran muy unidos. Y entonces dice que al siguiente día, cuando Juan se iba a ir de su casa, no le dijo a nadie que se iba, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus demás hermanos, solamente se despidió de Elsa y se fue. Elsa le rogaba a su hermano que por favor no se fuera. Ella se sentía tan cercana a él, siempre la aconsejaba, siempre se daban cariño, amor, así que pero Juan ya había tomado la decisión y se fue de la casa. Dice que para Elsa esto fue algo sumamente grande, sumamente fuerte. Dice que a partir de ese momento, cuando Juan se fue de su casa, dice que la alegría desapareció de la vida de Elsa. Dice que lloraba, dice que ellos obviamente eran cristianos y ella decidió que jamás, por aquella regañada y aquella golpiza que su papá le había dado a su hermano Juan, ella decidió que ella ya no iba a ser más de esa iglesia o de esa religión cristiana y que ya no iba a volver a orar en su vida, y dice que se la pasaba triste. Dice que ella se le hizo un corazón como de acero, que ya no sentía nada. Si la regañaban, si la mandaban a hacer esto o el otro, ella simplemente lo hacía como si fuera una máquina, pero ella como que ya no tenía sentimientos. Así que dice que en cierta ocasión su mamá estaba cocinando. Entonces estaba ahí bien apurada cocinando y entonces voltea a la mamá a ver quién estaba por ahí cerca para mandarle a hacer un mandado. Entonces miró a Elsa y le dice: Elsa, ven para acá por favor. Y le dice: ¿qué pasó? Y entonces le dice: mira, necesito que vayas al granero. Allí hay un costal con cebollas. Necesito una para terminar de hacer la comida, pero sabes que ya que vas para allá, tráeme unas 2 o 3 más para que así no tengan que estar yendo cada rato. En aquellos tiempos se guardaban los granos, comida y todo eso que se cosechaban durante el tiempo que había abundancia, se guardaban en un lugar que le llamaban el granero. Ahí ellos guardaban costales de arroz, me imagino, frijol, guardaban tal vez cosas que no se echaban a perder, como las cebollas que no se echan a perder fácil. Así que a esta Elsa, sin renegar, a ella ya no le importaba lo que tenía que hacer o lo que no hiciera, así que le dijo: está bien, mamá, y se fue al granero para buscar las cebollas. Dice que en el granero era de 2 pisos. Ahí por dentro del granero podías subir unas escaleras y allí había otro pedazo donde tenían cosas guardadas también. Así que las cebollas estaban en la parte de arriba. Así que entonces ella se subió las escaleras, unas escaleras de madera, y entonces buscó las cebollas y dijo: bueno, me voy a llevar media docena para así no tener que estar volviendo cada rato. Dice que en lo que las agarró y eso, cuando ella ya iba a bajar, se dio cuenta que alguien venía. Ella obviamente sospechó, pensó que quien venía era su papá. Obviamente la relación con su papá había cambiado bastante. Así que ella ya no platicaba con su papá. Si ya no lo hacía con su mamá, mucho menos con su papá. Así que entonces ella dijo: no quiero ver a mi papá, no quiero encontrarme aquí en mi papá y que me vaya a estar diciendo cosas y eso, así que mejor voy a esconderme. Así que ella en la parte de arriba empezó a buscar dónde se podía esconder, y lo único que miró, había muchas cajas, bolsas, costales, pero lo que miró donde ella se podía esconder era una puerta que estaba solamente recargada en la pared. Así que ella miró la puerta y rápidamente, me imagino que hasta telarañas podía haber habido, arañas o algunos otros animales, ella agarró y se escondió detrás de la puerta, y entonces ahí
estaba escondida así tratando de que su papá no la fuera a encontrar, cuando se da cuenta que como que escuchó voces y dijo, y escuchó la voz de su papá, así que dijo, híjole, creo que papá no viene solo. Así que ella tratando de mirar un poco, asomándose así con mucho cuidado, se dio cuenta que el papá había caído de rodillas allí en aquel lugar apartado, en aquel lugar solo, que creía el papá que estaba solo. Cayó de rodillas el papá. Dice, Elsa comenta que empezó a escuchar la oración más hermosa que jamás había escuchado en su vida. Su papá empezó a orar por todos sus hijos, puedes creerlo, 12 hijos, y se fue orando uno por uno. Obviamente, el más grande era Juan. Y la verdad es que me conmueve, obviamente, como saben la mayoría de las personas que me conocen, yo perdí a mi papá hace pasado de 4 años. Mi papá era una persona cristiana, adventista del séptimo día, y sé que muchas veces oró por mí. Así que cuando leí esta historia y saber que él ya no está conmigo, que ya no puede elevar sus oraciones a Dios por mí, como que sí me sentí un poco conmovida, ¿verdad? Así que yo te invito, si eres padre o madre, ora por tus hijos. Tengas 1, tengas 2, tengas 5, los hijos que tengas. Ora por ellos, porque la oración tiene poder. Así que dice que Elsa, les vuelvo y les comento, Elsa escuchó la oración más hermosa que jamás había escuchado en su vida. El padre empezó a orar por sus 12 hijos y empezó por Juan. Dice que desde que empezó a orar por su hijo Juan, para esto ya habían pasado algunos meses de que Juan se había ido de la casa. El padre empezó a orar y con su voz quebrada. El padre en realidad estaba bastante triste de que su hijo no estuviera en casa. Le pidió a Dios que por favor lo hiciera volver. Le dijo a Dios cuánto lo amaba. Elsa se quedó tan sorprendida porque Elsa pensaba que al papá no le importaba nada de lo que había pasado con Juan. De ahí empezó a orar por los demás y llegó el momento en que oró por Elsa también. Dice que Elsa sintió una emoción tan grande que tuvo que salir del lugar donde estaba escondida. No pudo más, ella se estaba aguantando las ganas de llorar, pero en el momento que escuchó que el papá estaba orando por ella no pudo aguantarse más y dice que corrió y ahí donde estaba su papá hincado, en aquel lugar del granero en la parte de arriba, arrancó. Para esto también Elsa ya hacía tiempo que a su papá no le dirigía la palabra, que era cortante, que era enojona, que era repugnante con él. Así que salió de su escondite, abrazó a su papá, dice que tan fuerte, lo abrazó de aquí del cuello. Empezó a llorar Elsa, a pedirle perdón a su papá y le dijo, papi, yo pensé que a ti no te importaba lo que había pasado con mi hermano. Yo pensé que a ti no te importaba mi vida, lo que yo sentía, mi tristeza. Se dio cuenta ella que lo que más anhelaba su papá era que su hijo Juan regresara a casa. Así que dice que se abrazaron. Obviamente Elsa estaba llorando, el padre ya estaba sollozando al estar orando por sus hijos y también terminó el padre llorando. Dice que ella se dio cuenta de cuánto amor y cuán equivocada había estado ella. ¿Sabes? Los padres nos equivocamos. Tal vez fue una manera muy dura en que este padre Matthew trató a su hijo o le dio el castigo a su hijo. Todos nos equivocamos, todos los papás y mamás nos equivocamos, pero hijos, ¿saben qué?
todo lo hacemos por el bien de ustedes, tu mamá y tu papá. Sea lo que, a veces lo que pasa es que no tenemos la manera correcta, no sabemos como padres la manera correcta de cómo guiarles el camino, cómo decirles, hijo, esto no está correcto o esto es lo que tienes que hacer. Así que, pero siempre recuerden una cosa, los padres siempre queremos lo mejor para ustedes. Así que si tu padre o tu madre te han herido por la forma en cómo ellos te han corregido, tienes que entender una cosa, ellos solamente quieren tu bien. Puedes hablar con ellos, así como Elsa pudo hablar con su papá y se pudieron arreglar las cosas. Tal vez tú puedas hablar con tu mamá o con tu papá o simplemente en tu corazón poderlos perdonar. Así, en esta tierra no hay amor más grande, se los digo, que un papá, el amor de un papá y el amor de una mamá. Ni tus amigos, ni tus vecinos, ni aún los hermanos de la iglesia, o las personas de la escuela van a querer lo mejor para ti, tanto como tu mamá y tu papá. Así que aprovéchalos, disfrútalos. Y ahora sí, vamos a pasar a la lección número 6 que lleva por título Un ciego vuelve a ver. Dice la pregunta de inicio: tal vez hayas visto en acción a un bravucón abusador, ya sea en tu escuela o en el lugar donde vives. Tal vez hasta te haya amenazado o te haya hecho sentir. Un bravucón es una persona que le gusta estar peleando, que le gusta estar molestando. Las personas que hacen bullying o en México, burling. Así que dice que Saulo era una persona de esas. Logró que los sacerdotes le dieran el poder para arrestar a los nuevos cristianos, pero Dios tenía otros planes para Saulo. Saulo, si no has escuchado esta historia, la verdad es que está muy interesante. Saulo era una persona que estaba muy bien preparada, una persona inteligente, pero ¿sabes qué? En el camino que él estaba yendo por el lado equivocado. Él tenía una actitud, dice la lección, belicosa, que esa palabra ni yo sabía lo que significaba. Me imagino que ustedes niños menos. Así que la investigué y su actitud belicosa quiere decir que a él le gustaba discutir. A él le gustaban las peleas o que luchaba firmemente por lo que él creía que estaba correcto, o que le gustaba la guerra, aunque no creo que ese fuera el caso de Saulo. Pero el objetivo que él tenía y lo que estaba haciendo mal era que todas las personas que se estaban convirtiendo al cristianismo, que fueron cada vez más, él quería acabar con ellos porque él sentía que ellos estaban en lo incorrecto, que estas cosas de Jesús y eso no estaban correctas, así que él quería terminar con todos los cristianos. Dice que se dirigía ya con cartas en mano, con permiso de los sacerdotes, de los meros, iba hacia la ciudad de Damasco, pues allá había bastantes cristianos y lo que él quería era traerlos arrestados, traerlos a Jerusalén y que ahí entonces fueran juzgados. Dice que ya habían recorrido, Saulo y sus ayudantes ya habían recorrido más de 1000 kilómetros. Puedes imaginarte, en aquel tiempo obviamente también no había carros, así que en sus caballos andaban. La gente en aquel tiempo también andaba a pie, andaban en burrito, andaban en lo que se podía andar. Pero él, como estaba seguro de lo que él estaba haciendo, habían recorrido tanto, y dice que de repente cuando iban ahí en el camino para Damasco, dice que descendió del cielo un luminoso rayo de luz. Dice que era mucho más brillante que el sol en el mediodía. Dice que en el rayo que se miraba de luz, en la parte de arriba, Saulo miró, dice aquí la lección, vio a Jesús. Entonces Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Jesús era realmente Dios. Saulo pudo aprender eso en aquel momento. Jesús había resucitado de los muertos. Entonces dice, Pablo entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Le dijo Jesús: cuando persigues a mis seguidores, me estás persiguiendo a mí. Saulo no podía hacer más que levantar su vista y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues, le contestó Jesús. Levántate, ve a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Dice que entonces desapareció la luz. Las demás personas que venían con Saulo también miraron la luz, escucharon como un ruido, pero ellos ni vieron a Jesús ni entendieron lo que Jesús y Saulo estaban hablando. Así que dice que efectivamente cuando Saulo se levantó, dice que se levantó y estaba completamente ciego. Dice que cuando él iba hacia Damasco, él iba a buscar a los cristianos y iba como un cazador listo para a todos los cristianos que él se encontrara, poderlos llevar presos. Pero ahora, después de que había tenido un encuentro con Jesús, había quedado ciego y ahora estaba como un niño. Ahora los demás que lo estaban ayudando lo tenían que llevar guiándolo a la ciudad porque había quedado completamente ciego. ¿Sabes qué? Dios tiene planes para nosotros y muchas veces nosotros no los entendemos. Hay veces que nos pasan cosas en la vida que uno a veces sí dice: híjole, pero es que ¿por qué a mí? ¿O por qué otra vez? No salgo de una para caer en otra. Pero ¿sabes qué? Nunca puedes saber cuando Dios te está queriendo guiar por otro camino diferente al que tú piensas. Así que dice que lo llevaron a la ciudad. Dice, había un solo pensamiento en la mente de Saulo. ¿Había visto a Jesús? Sí, realmente él había visto a Jesús y hasta ese momento era todo lo que le importaba a Saulo. No le importaba ni siquiera que estaba ciego. Yo me puedo imaginar, yo me asustaría, me desesperaría, empezar a decir: hey, pero ¿por qué? Tal vez me pondría a llorar o no sé. Pero todo el pensamiento de Pablo hasta ese momento era: vi a Jesús, de verdad, vi a Jesús. La próxima semana vamos a seguir con la continuación de esta historia y verás que tiene un mensaje muy importante. Te invito a que la próxima semana me acompañes en el siguiente video. Que Dios te bendiga, que estés muy bien.